Hoy te voy a enseñar a dibujar al estilo ukiyo-e. ¿Y qué es este? El ukiyo-e es un género que empezó a florecer en el Japón a partir del siglo XVII y son grabados que están hechos en madera, que se han entintado y se han impreso primero en libros y después, al ver los artistas el increíble valor gráfico que contenían estas obras, se empezaron a vender y a distribuir de manera individual del texto y reproducen escenas de la vida cortesana del Japón, de la vida de los actores del teatro y escenas bastante hedónicas en muchos de los casos. Esta es una base sin duda de la ilustración moderna que tiene un tremendo uso de la buena composición, de la simpleza de la línea y de la impecabilidad técnica. Así que vamos a hacer un dibujo a este estilo, a ver si alguno de los secretos del antiguo Japón se nos pegan. En este caso estoy trabajando con una hoja tonada, es decir que ya tiene un medio tono y la van a llenar de un material como por ejemplo carboncillo o grafito para empezar a dibujar con la goma. Sí, van a dibujar con la goma y van a primero definir el contorno de la figura. El tip esencial para definir el contorno de esta figura es usar curvas. El ukiyo-e se caracteriza por un espectacular uso de la línea curva, entonces trabajen ese gesto a partir de la muñeca, del codo y del brazo y no tanto desde los dedos, para que se sienta fluido. Una vez que tienen el contorno, lo que en verdad hicieron es separar áreas para poder dar paso a hacer el arreglo de valores. Por esto me refiero a separar el dibujo en tres valores: negro u oscuridades, medio tono y luz o blancos. Si están trabajando en una hoja tonada, al usar la goma van a dejar ver el medio tono. Ese color tonado del papel ya funciona como gris. Con un lápiz blanco van a poder sacar la luz y toda la gama de grises más claros, y dejando la suciedad que pusieron primeramente en el papel, van a quedar por lo menos en primera instancia las sombras o los negros. Una vez que tienen este arreglo composicional de tres valores y simplemente definieron los espacios, fíjense que todavía no hay detalle, van a poder hacer una segunda etapa en donde van a empezar a apretar y definir todo el dibujo. Para empezar a definir el dibujo vamos a comenzar con un lápiz oscuro, negro, en este caso trabajando con un carboncillo digital. Pueden trabajar con un carboncillo soft, medium, o si están trabajando en grafito con un lápiz bien oscuro como un 6B, 8B, y van a trabajar rellenando todas las oscuridades, en este caso que las pueden percibir en el tigre y en el cabello, y pueden empezar a hacer un trabajo de línea para definir ya los contornos de las figuras. Importantísimo mencionar que el tremendo uso de la línea en los trabajos de ukiyo-e tiene que ver con que son moduladas. Eso quiere decir que hay una variedad entre las líneas finas y las líneas gruesas que le dan dinamismo a la obra. Por lo tanto, fíjese en qué zonas las líneas son finas, son suaves, y en qué otras zonas las líneas son gruesas. Otra característica importante es el uso de la anatomía de manera sintética o gráfica, en donde no hay una búsqueda de la fidelidad del modelo en cuanto a lo que nosotros conocemos como realismo, sino que hay una figuración que se logra más a través del estilo gráfico. Se usan ojos almendrados, como podríamos ver en un arte más bizantino. Se usa en una línea o en un gesto la síntesis de la nariz, y con una línea modulada el uso de la boca. Así que prestenle atención a esos elementos porque se van a repetir en otros grabados de ukiyo-e. Y por último, la importancia del patrón en estas obras. Y con patrón nos referimos a dos cosas. Por un lado, el patrón de las telas, que va a estar presente y va a ser una parte compositiva muy importante de la gráfica japonesa.
y por otro lado el patrón en la manera de repetir ciertos gestos que nos hacen entender que tal parte del dibujo refiere a un elemento, como por ejemplo el uso de finas líneas reiteradas y paralelas para poder representar el pelo o el pelaje en el caso dentro del tigre. Así que combinando este arreglo de 3 valores, al que si se aventuran también pueden incorporar colores, en este caso he incorporado un tierra, una siena o un ocre para poder darle más variedad a la obra. Si hacen el arreglo de 3 valores, luz, medio tono y sombra, tienen bien definida la composición, usan mucha curva y van modulando la línea, van a tener una espectacular obra al estilo ukiyo-e. Así que pruébenlo, dibujen, disfruten y nos vemos en el próximo video. Pueden descargar la referencia de este ejercicio en la descripción, y si quieren saber más cómo dibujar como los grandes artistas, se pueden suscribir a nuestro curso que recién lanzamos, curso de dibujo Elite, que ya está disponible por un precio promocional. Así que nos vemos en el próximo video. Chau chau.